Dios les bendiga. Estamos en este segundo día de tiempo devocional, el cual hemos titulado siempre Creciendo. Y vamos a tocar en estos días diferentes puntos en los cuales debemos de estar constantes, creciendo, preparándonos, usando esas cosas que Dios provoca en nuestra vida para nuestra bendición, pero también para bendición de aquellos que nos rodean. En una ocasión se acercó un hermano y amigo conmigo y me hizo una pregunta y me dijo que hasta cuándo se le iban a estar demandando cosas a él como cristiano. Dice: primero, mi esposa me dijo que iba a orar por mí, y luego después me dijo que me dispusiera a escuchar la palabra y la oí. Después, quien compartió conmigo la palabra me dijo que tenía que convertirme. Dice, y después recibí a Cristo, y luego después me dijeron que tenía que ir a la iglesia, y fui a la iglesia. Y después de ir a la iglesia me dijeron que tenía que bautizarme, y me bauticé. Y después me dijeron que tenía que ser fiel todos los domingos, y me he mantenido, dice, asistiendo todos los domingos. Después que tenía que ser fiel con mis finanzas, y empecé a darle al Señor lo que es de Él. Y después me invitaron a un instituto bíblico y me dijeron: entra en el instituto bíblico para que aprendas más de la palabra, dice, y entré al instituto bíblico. Y después me dijeron que tenía que empezar a compartir de mi fe, dice, y empecé a compartir de mi fe. Y luego me decía: nada más falta que al rato quieran que sea pastor o que llegue a ser obispo de la conferencia. Y yo le decía: ¿y por qué no? Al final, la vida cristiana es de constante actividad. Les decía el día de ayer, la vida cristiana es emocionante, la vida cristiana es lo mejor que nos pudo haber pasado cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y no es una vida pasiva, es una vida de constante actividad, de cosas que Dios nos manda hacer, de cosas que Dios nos pide que nosotros podemos alcanzar. Y Dios lo único que quiere es que nosotros nos dispongamos a hacerlo. Es por eso que les decía que el título de estos devocionales es Siempre Creciendo. Siempre tenemos que ir un paso hacia adelante. Y el apóstol Pedro nos marca una línea muy bien definida de cómo debe de ser nuestra vida en Cristo. Primero dice que tenemos que creer, y dice que Dios nos ha dado una fe que es preciosa, nos ha dado una salvación que nadie pudo haber dado a nuestra vida sino solamente mediante Jesucristo. Tenemos esa fe que es preciosa, pero no nos podemos quedar solamente en el creer. El apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, en el capítulo número 1, y nos dice que con mucha diligencia nosotros tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Dice que tenemos que añadirle virtud. Tenemos que ir un paso más adelante. Ya hemos creído, ya le creemos a Dios, ya tenemos su palabra. Ahora eso debe de servirnos para que nuestra vida sea una vida llena de virtud. Y para poner dos ejemplos muy sencillos y muy prácticos que se da en la escritura, en una mujer y en un hombre, el libro de los Proverbios nos habla acerca de la mujer virtuosa. La virtud tiene que ver con el hacer el bien, con el estar procurando siempre el ser mejores, con el estar procurando siempre ayudar a aquel que lo necesita. Si ustedes leen, y vamos allá al libro de los Proverbios, en el último de sus capítulos, en el capítulo número 31, a partir del verso 10, nos habla acerca de la mujer virtuosa. Pero dice, el que escribe este texto, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La virtud, dice, que sobrepasa las piedras preciosas, dice, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ese es el valor que le da la virtud a aquel que la practica. Y aquí lo pone el autor en una mujer que dice que gobierna bien su casa, que tiene su casa ordenada, que atiende bien a sus hijos, que atiende bien a su marido, dice que atiende bien a sus criados, que siempre está en constante actividad, que ayuda a aquel que lo necesita.
Esa es la virtud. La virtud es acción, es vivir la vida en Cristo en acción, en continuo movimiento, en la casa, con los vecinos, en el trabajo, haciendo siempre lo que es correcto. Eso es la virtud y nosotros tenemos que ejercitarnos en esto. Vivimos en una sociedad donde todos buscan aprovecharse de los demás, donde muchos quieren sobresalir al costo que sea. Y esto es un llamado para la iglesia, para nosotros como creyentes, de vivir una vida de virtud constante, en donde quiera que estemos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, teniendo nuestra casa ordenada, teniendo siempre lo suficiente para salir adelante. Esto lo narra todo el capítulo, casi todo el capítulo número 31 de los Proverbios. Dice que esa mujer atendía también a sus hijos y a sus maridos, que estos eran conocidos en todo el pueblo. Léalo por favor ahí, no lo voy a leer ahorita, insisto siempre por cuestión de tiempo, pero desde el versículo 10 hasta el versículo 31 nos narra la virtud en acción, porque pudiéramos decir, bueno, ¿y esa palabra qué? ¿Cómo la tengo que vivir? Bueno, ahí lo menciona. Les decía, insisto, cuando la mujer atiende bien su casa, atiende bien a sus hijos, atiende bien a su marido, cumple con todas sus funciones, cuando te relacionas ya con la iglesia, cuando haces lo que te toca en la iglesia. Pero también se menciona un hombre que es virtuoso. Nosotros lo encontramos en el capítulo 37 en adelante del libro del Génesis. Un hombre que se llamaba José, que si se destaca su vida por algo es justamente porque era un hombre con virtud en su vida. Era un hombre el cual su padre lo amaba más que a todos sus hijos. Tenía 11 hermanos y una hermana. Y su padre Jacob lo amaba más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque era un joven íntegro, un hijo íntegro. Todos sus demás hermanos se la pasaban haciendo males. Y él, cuando veía que sus hermanos hacían algo mal, iba y le decía a su padre, por lo cual se había ganado el odio de sus hermanos a ese punto. ¿Por qué? Porque él hacía lo bueno, él hacía lo que era correcto, él no engañaba, él no mentía, él no robaba, él no hacía cosas para dañar a los demás, cosa que en la narración encontramos que sus hermanos sí hacían. Un hombre que cuando le hicieron mal sus hermanos, que lo vendieron, llegaron hasta ese extremo, no deseó mal para ellos. Un hombre que se mantuvo íntegro aun cuando fue llevado como esclavo y entró como esclavo a una casa muy rica. Y la esposa del dueño de esa casa procuró algo malo con él. Y dice que cuando se le presentó la tentación, este joven huyó de ella. Tanta era su integridad que no importaba si estaba en un lugar extraño, si estaba escondida, no le importaba. Él decía, yo no voy a pecar contra Dios. Era un hombre íntegro, un hombre que hablaba con verdad. No importaba si la verdad era difícil para aceptarla otros o no, él lo hablaba de esta manera. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, tenemos que crecer en ello, tenemos que ejercitarnos en eso. Un hombre que cuando le contaron sus sueños tuvo que decir de una manera muy literal lo que Dios le mostraba. A uno le dijo, Dios te va a bendecir, y a otro le dijo, tú vas a perder la vida. ¿Por qué? Porque tenía que decir lo que era correcto. Un hombre que cuando se puso como el primero en el país más poderoso de ese tiempo, como era Egipto, no llegó la soberbia a su vida, se siguió manteniendo íntegro, hizo que aquel país prosperara, y Dios usó su vida para que en toda aquella región, cuando llegó una temporada de hambre, por medio de su mano fueron librados. Y su familia también, la familia que procuró su mal, Dios usó su vida para bendición de ellos, para cumplir su palabra, palabras que le había dado ya a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios usó la vida de un hombre con virtud para bendecirlos. Dios nos invita a que nosotros añadamos a nuestra fe virtud. Vive de una manera íntegra, vive haciendo el bien a los demás, vive de la manera correcta,
Dios te va a bendecir. Y la palabra de Dios, y con esto termino, en estos versículos que hemos estado leyendo en la carta del apóstol Pedro, dice que esto nos va a ayudar a nunca estar ociosos ni sin fruto. El que vive una vida de virtud siempre está viendo el favor de los demás. Esto lo puedes hacer tú, esto lo puedo hacer yo. Dios nos invita a crecer en virtud. Vive tu vida de esta manera. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy tú nos das un nuevo día, Señor. Un nuevo día en que podemos hacer el bien. Un nuevo día en el que podemos tener en orden nuestra casa, en orden nuestra vida. Un nuevo día, Señor, en el que podemos extender la mano al que lo necesita, Señor. Un nuevo día en que podemos perdonar, Señor, a aquel que nos procuró nuestro mal. Un nuevo día en el que podemos orar, Señor, por aquel que está pasando por diferentes necesidades, Señor. Permite, Señor, que vivamos una vida de virtud. Que esa, Señor, sea la actitud de nuestro corazón. Siempre buscar lo bueno, siempre hacer el bien de los demás, siempre amar a nuestro prójimo, Señor, y amarte a ti por sobre todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La virtud se define como la tendencia a hacer lo bueno. Tú puedes vivir de esta manera. Dios te bendiga.